tienen el caudal total y ni siquiera pueden decir cuál es el caudal base cuando hay recesión. Concepto, entiende el concepto, hace el problema. Que son numéricamente largos, sí, no requieren mayores cálculos matemáticos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues. Algunos andan muy bien, otros no han entendido gran cosa. Pero bueno, gajes de oficio. Vamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos encontrado. Hemos
Muy bien. Entonces usamos 6 distribuciones distintas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con estas 3 de aquí que están basadas en la función gamma, no calculamos periodos de retorno, porque no podíamos interpolar horizontalmente. En todas pudimos hacer pronósticos, y si ustedes pueden observar, va a haber un mínimo y va a haber un máximo. Usualmente el mínimo generalmente lo da la distribución normal, el máximo no siempre es con log normal, con datos transformados, no siempre, pero generalmente. Ustedes pueden observar que estos valores de aquí van a estar en este intervalo del mínimo y el máximo. ¿Y por qué las diferentes distribuciones pronostican distintos valores? Con excepción de los datos transformados, que son lo normal aquí, los Pearson. Tenemos que hacer otra comparación diferente. Las diferencias se deben a la asimetría. Si todas tuvieran el mismo valor de la asimetría, el pronóstico hubiera sido la misma magnitud. Pero como todos tienen diferentes asimetrías, y obsérvese, la menor asimetría produce el menor valor y la mayor asimetría produce el mayor valor. Pero todas las otras asimetrías van variando, por excepción de esta que es los pesos, que es otra cuestión aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ustedes pueden observar que los periodos de retorno teóricos, valores enteros, pero como nuestra muestra permitió este valor de 10.000 pies cúbicos por segundo, interpolamos para 10.000 y encontramos que el periodo de retorno era 12.52 años. Los periodos de retorno empíricos no se redondean, los teóricos sí se redondean. Okay. Pero a eso se deben las diferencias, a la asimetría. Esta de aquí es muy mala elección porque la distribución normal es simétrica. Y toda la evidencia al comparar la media, la mediana y la moda nos dice que la distribución es asimétrica. Vamos a hacer otra comparación aquí.
X barra es un estimador imparcial de la media. Todos tienen la misma media. Una distribución normal, gamma es 0, la media, la mediana y la moda son iguales. Distribución, a ver, mediana, incumben, lo normal. Esta de aquí no la pudimos calcular. La moda. Estas dos no las pudimos calcular. Ok. Y ustedes pueden ver, hay diferencias. Estos dos no son estimadores imparciales y por eso van a haber diferencias. Las diferencias nuevamente se deben a la asimetría. ¿Cuál población utilizar? Aquí en Panamá no hay reglas. Usted usa la que crea más conveniente. Sin embargo, toda la evidencia que indica media mayor que la mediana, mayor que la moda, eso significa que esa muestra viene de una población asimétrica con sesgo positivo o sesgo a la derecha. Aquí no hay ningún sesgo. Okay. Véase que esta es más chica que esta es más chica que esta es más chica que esa es más chica que esta. Si tuviéramos los valores de esos, pero no los vamos a calcular aquí, se convertiría en un curso de métodos numéricos sofisticados. ¿Estamos bien? Así que estamos haciendo algo relativamente básico. Entonces, el día del examen semestral, ustedes van a usar la tarea que le voy a devolver calificada. Esperemos que todos los hayan hecho bien. En vista de los resultados desastrosos del parcial que he devuelto, he decidido cambiar los porcentajes. Antes eran parciales 50, tarea 10, asistencia 5, semestral 35. Ahora va a ser parciales 40, cada parcial 20%. Tareas 20, cada tarea 10%, dos tareas. Asistencia igual 5 y semestral 35. A ver si cambiando los porcentajes ayuda, pero en algunos casos no sirve de mucho. ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, el día del examen semestral viene un problema de estos. Una buena hoja de fórmula ayuda mucho, porque no hay cuestión de fórmula. ¿Estamos bien? El normal se divide en
Esos son datos transformados, parámetros estimados. ¿Estamos bien? Ok, seguimos entonces. Cuando llueve ya sabemos que se produce un caudal directo. Ese caudal directo llega al río, produce un fenómeno inestable o transitorio, una crecida. En otros lugares le llaman avenidas, en otros lugares le llaman riadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos ver cómo se mueve eso a través del sistema. Y vamos a ver dos casos. Embalses. Y en embalses solamente existe el método de Puls y dos ríos o canales. El río es un canal natural, el canal como tal es algo artificial construido por el hombre, y ahí existen dos métodos. Métodos hidrológicos y métodos hidráulicos. Tal vez no nos alcance el tiempo para esto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Por lo menos esto sí lo vamos a ver. Los métodos hidrológicos son de naturaleza empírica, como hemos visto desde la evolución de la hidrología, que no es una ciencia exacta, es una ciencia empírica basada en observaciones, mientras que los métodos hidráulicos son teóricos. Este no es un curso de hidráulica. Los métodos teóricos requieren la solución de la ecuación de continuidad y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, usualmente utilizando, en mis tiempos de maestría, diferencias finitas, en mis tiempos de doctorado, elementos finitos. Así que estos métodos hidráulicos escapan del alcance de un curso de licenciatura. Y vamos a ver si nos llega a algo aquí. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para algo de aquí. Pero bueno. Por ahora vamos a concentrarnos primeramente en embalses. El método de Puls es un método hidrológico, por lo tanto es un método empírico. ¿En qué consiste el tránsito? Bueno, por aquí va a venir un caudal de entrada y por acá va a haber un caudal de salida, y aquí se va a almacenar temporalmente agua en el embalse.
Y lo que queremos durante el tránsito de un embalse es saber qué está pasando en la salida, cuánta agua se está almacenando en el embalse en función del caudal que está entrando. Y el análisis del paso de esa crecida a través del embalse es lo que se conoce como tránsito de avenidas o propagación de crecidas. Para este caudal, en muy pocas ocasiones existe una curva de aforo. Así que si yo tengo una curva de aforo y lo que medí fue n como una función del tiempo, parcial 2, por ese nivel tengo el caudal y ese sería el caudal de entrada. Pero ya sabemos que no hay curvas de aforo en cualquier lugar. Necesitamos esto. Así que en muchos casos, ¿qué se hace? Lo que he estado haciendo. Se genera una lluvia extrema y usted va a tener una tablita que va a decir de que P mayor o igual a A menor o igual a B y PJ y beta P. Lo mismo, analiza su lluvia. Y aquí esto debe ser R. El mismo análisis, todavía hay personas que no han podido analizar la lluvia, pero bueno. Y generalmente usamos el método más sencillo y es igual a I menos phi. Y si esto es más chiquito que phi y está en los extremos, se pone una raya y las rayas no cuentan. Pero si en el medio por aquí el I es menor que el phi, no va una raya porque las rayas no cuentan. Entonces se pone un 0 y el 0 sí cuenta. Y en el parcial, problema número 1, algunos dijeron que K valía ¿cuánto? 4, y eso era totalmente incorrecto, porque K vale 5. Había un 0 de por medio, el P4 era 0, no raya, pero los que pusieron raya no lo contaron, entonces distorsionan la lluvia y analizan otro problema totalmente distinto. Y si usted calcula las K mal, la J la va a tener mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Con esto qué hace? Necesita un hidrograma unitario. ¿Y cómo determina el valor de D? Bueno, la diferencia entre B menos A. Y usualmente, ¿qué hidrograma unitario usamos? El más sencillo, el hidrograma unitario triangular. Y después, ¿qué hace? Convolución, y tiene una cosa que dice T, P meta unitario, qué sé yo, por aquí va a tener caudal directo, caudal base, caudal total. Problema número 3 del parcial. Que son largos los problemas, sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Y a veces yo no pienso, no entiendo la lógica de ustedes. Si usted busca el parcial, la tablita que yo le di, iba el tiempo de 0 a 25 horas, creo. Creo que sí, a ver. La tablita del problema 3. Iba así, de 0 a 24. Esa
0 a 24, esa fue la información que yo les di. Y si usted encontró, por ejemplo, esta demencia que encontraron algunos ahí, que TL les dio 50 horas, porque no sé qué demencia de cálculo hicieron. La tablita que yo le di le servía para hacer los cálculos del problema. Usted tiene que analizar y pensar, si el profesor me dio esa tablita, en esa tablita debe caber todo. Y con esos 50, cuando usted calculaba el TV por acá, le daba una salvajidad. ¿Cabía eso en la tablita? No. Entonces usted tiene que analizar, no es cuestión de llenar las cosas mecánicamente, a ver qué sale. Cosas tan raras como estas. CN está entre 0 y 100. Y va a sacar un promedio, y el promedio le dio 156. Y entre los valores, punto 92, 78, 55, 74, no hay ninguno que pase de 100, y va a sacar el promedio de eso, y el promedio le da 156. Explíqueme cómo es ese promedio. Explíqueme, no entiende el concepto de promedio. Y tenían esto entonces. Y si CN obtiene el valor máximo, ¿cuánto vale ese? ¿Cuánto vale ese cuando CN tiene el valor máximo? 0. Y cuando calcularon el promedio y que dio 156 y metieron esta de aquí, les daba que el almacenamiento era negativo. Yo no entiendo la lógica. Usted no va al banco a decir, vengo a depositar menos $5,000. Usted puede almacenar menos $5,000. Usted no va a ir de loco al banco a decir que vengo a depositar menos $5,000. Apenas usted tenga un almacenamiento negativo, ya usted sabe que metió las lealtades, pero bien metidas. Una de las características del ingeniero es que debe ser capaz de analizar. Si usted está sacando cosas raras, analice, vea qué diablo es lo que hizo, algo hizo mal. Algunos cuando les daba esto negativo, ¿qué hicieron? Le borraron el signo y vamos felices y contentos para adelante. Si el almacenamiento me da negativo, ¿cómo puedo almacenar agua negativa? Eso se llama almacenamiento potencial por retención en la cuenca. Es la cantidad de agua que se retiene temporalmente durante la tormenta sobre la cuenca. Eventualmente eso va a dar al río. Entonces, ¿cómo se puede almacenar una cantidad de agua negativa? ¿Vamos bien? Ok. Usualmente en embalses el TL no se usa el método del Soil Conservation Service porque hay que caracterizar las cuencas y las cuencas son muy grandes. Usualmente se usa la recomendación del US Bureau of Reclamation que dice que TL es 0.6 veces el tiempo de concentración, y para el tiempo de concentración recomiendan la fórmula de Pickering. ¿Estamos bien? Y después que usted termina su convolución, ya tiene esto. Y este es un buen problema para examen semestral, y ya llevo años poniendo esto en el examen semestral, porque en un solo problema está todo lo que se supone que usted debe haber aprendido en el curso. En un solo problema está. Entonces, ¿qué vamos a hacer después que tenemos esto? Vamos a averiguar esto y esto. Y ese es el propósito del tránsito. ¿Okay? Pero, entonces yo no sé cómo va a sacar usted promedio. Otras cosas raras que hicieron.
¿verdad? P1, P2, P3. Y necesitaban T barra. Unos me dijeron que T barra era como que el centroide de esto va a estar por acá. ¿Dónde espera usted que esté el centroide de esto? Así, a ojo. Usted espera que ese centroide esté en qué intervalo. ¿Ah? Cuatro. No es 3, porque para que sea 3 tiene que ser un rectángulo perfecto. O este de aquí igual a este de acá. Pero véase, cosas tan sencillas como el concepto de centroide. Hay en cuarto año de ingeniería. No sé qué centroide, hago cualquier disparate de cálculo, me da un resultado y vamos felices y contentos para adelante. Ok. Bien. Todos los métodos hidráulicos e hidrológicos están basados en la ecuación de continuidad y requieren dos ecuaciones. Los hidráulicos, les dije, la ecuación de continuidad y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, impulso, cantidad de movimiento. Y los hidrológicos están basados en la ecuación de continuidad y una ecuación empírica que relaciona almacenamiento con caudal. Así que empezamos con la ecuación de continuidad que dice que la derivada con respecto al tiempo de la triple integral de ρ por el cambio de almacenamiento más la doble integral de ρ v punto de A es igual a 0. Y como hidrología es una ciencia de naturaleza empírica y que las cosas no las podemos medir exactamente y que no vamos a tener información continua, sino que la información que obtenemos es discreta, medida a intervalos de tiempo, esa expresión es continua. Y para resolver esa expresión tenemos que hacer algunas suposiciones y vivimos con un error máximo del 10% y los resultados que obtenemos son aceptables dentro de ese margen de error. ¿Y cuál creen que es la primera suposición que voy a hacer ahí para simplificar esa ecuación? Y esa suposición que voy a hacer no es cierta. Pero si no la hago, no hay quien resuelva esa cosa. Así que, ¿cuál creen ustedes que es la primera suposición que voy a hacer? Voy a asumir que ρ es constante. Y si ρ es constante, lo puedo echar para afuera. Pero ¿qué pasa? Según Lane, hay un equilibrio inestable entre caudal pendiente del fondo del canal, caudal de sedimentos y tamaño de los sedimentos. Y cuando llueve, el agua queda al terreno y eventualmente va a dar al río, el río crece y tenemos un flujo inestable o transitorio. ¿Qué le pasa al caudal? Aumenta y se pierde el equilibrio. ¿Y cuál es la reacción natural del sistema? Tratar de volver al equilibrio. Así que como esto aumentó, algo tiene que aumentar de este lado. ¿Y qué es lo que aumenta? Lo primero que aumenta es el caudal de sedimentos, y los sedimentos se transportan en suspensión o como carga del lecho. Por esa razón, durante el paso de una crecida, usted no va a encontrar agua
cristalina y transparente en el río. Durante el paso de una crecida, el agua en el río, ¿cómo está? Turbia. ¿Qué le pasa a la densidad? Va variando porque va a ir dependiendo de la cantidad de sedimentos que arrastra el río en suspensión. Y vienen las preguntas del parcial anterior. ¿Qué pasa en la cuenca? Va a haber erosión, pero en el tramo del río van a haber partes que van a sufrir degradación y otras que van a sufrir agradación, porque lo que se remueve de un lugar se deposita en otro. Y la pregunta elemental que les hice en el parcial 1, ¿qué pasaba en la sección de aforo? Y algunos dijeron que hay erosión en la cuenca. Definitivamente que hay erosión en la cuenca, pero están los dos procesos, uno de agradación y uno de degradación, y lo único que podíamos contestar ahí era lo que estaba pasando en ¿qué? En la sección de aforo. No sabemos más nada. ¿Qué le pasó a la sección de aforo? Se removió material, pero ese material que se removió en la sección de aforo, el río se lo llevó para otro lado y en otro lado lo depositó. Así que en un lado hubo degradación y en otro lado tiene que haber habido agradación, que son los procesos complementarios de transporte de sedimentos. Pero a veces ustedes lo analizan y dicen, hay erosión. Erosión tiene dos procesos, agradación y degradación. Lo que remuevo de un lado, lo deposito en otro. Y usualmente a veces estamos nada más analizando una sección, estamos analizando la cuenca completa. Así que debido a esto no es constante, pero si me pongo a incluir los cambios en la densidad del agua debido a las partículas en suspensión del agua turbia, eso no lo podría resolver. Por otro lado, sabemos que U es igual a V punto A y en 1D U es igual a más O menos I. Cuando el caudal sale del volumen de control, el caudal es positivo, y cuando el caudal entra al volumen de control, el caudal es negativo. Después de hacer todas esas simplificaciones, nos queda lo siguiente. La derivada del almacenamiento con respecto al tiempo es igual a el caudal que entra menos el caudal que sale. Pero véase lo que dije hace un momento. Ya sea que tengamos curva de aforo, esta información es continua o es discreta. Ya sea que hayamos hecho una convolución, esta información que tengo aquí es continua o es discreta. Nada. Discreta porque está a intervalos de tiempo constantes. Yo no tengo una función matemática aquí. Esta de aquí, puedo tener una función para el vertedero. Q es igual a CW por L por H a la 3 medios en su forma más elemental, y L es igual a L sub 0 menos 0.2H en su forma más rudimentaria. Esto es variable. En este curso le vamos a decir que eso es constante.
En quinto año en diseño hidráulico sí le ponemos a calibrar vertederos, pero en este curso del cuarto año le vamos a decir un coeficiente del vertedero constante. Esto es una función continua. Esto lo tengo continuo. ¿En función de quién? De esto que se llama la carga sobre la cresta del vertedero. Pero esta información no la tengo continua, la tengo discreta. ¿Ok? Bien. Entonces, como esto no es continuo, y esto sí depende del dispositivo, en estos vertederos la descarga puede ser no regulada, como lo que tengo aquí, o si aquí hay una compuerta, entonces decimos que la descarga es regulada. Ya estamos hablando de palabras mayores, escapa del alcance de este curso y del de quinto año también, las descargas reguladas. Así que vamos a hablar de descargas no reguladas, es decir, descargas sin compuerta, pero usualmente en los embalses se colocan compuertas para tener control sobre el volumen de agua que se almacena. ¿Okay? Hablaremos aquí nada más de descargas no reguladas, porque se empieza de menos a más. El agua es muy complejo su análisis y su estudio es de menos a más. ¿Estamos bien? Entonces, como la información es discreta y esta función es continua, tengo que resolver esa ecuación diferencial numéricamente. Y ya ustedes dieron soluciones numéricas. ¿Cuál es el método más elemental para resolver una ecuación diferencial ordinaria? ¿Cuántos métodos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias vieron en soluciones numéricas? Entonces la pregunta que yo me hago, venimos, damos un curso, ¿qué hacemos con lo que aprendemos en esos cursos? Si es que aprendemos algo. Bien. El método más elemental es el método de diferencias finitas, y diría que delta S entre delta T es igual a I promedio menos o por S. Esto es continuo, este operador es discreto. Y ahora sí podemos trabajar de manera discreta, porque la información la vamos a tener a intervalos de tiempo delta T constante. Así que vamos con pulse. Así que vamos a tener un intervalo que le voy a llamar n y n más 1. Este es el inicio y este es el final del intervalo. Así que esto va a ser S de n más 1 menos S de n entre delta T igual a un medio de I de n más I de n más 1 menos un medio de O n más O n más 1. Y aquí vamos a conocer S de n
o n y n. Acá vamos a conocer i de n más 1, pero no vamos a saber cuánto vale o de n más 1. ¿Sabe? Pues no se sabe, y tampoco vamos a saber cuánto vale s de n más 1. Es decir, al final del intervalo vamos a tener dos incógnitas, que son el caudal de salida y el almacenamiento. Y si tenemos un vertedero, vamos a llamarle a esto Q, con la fórmula esta que teníamos aquí. Así que aquí nos queda 2s de n más 1 entre delta t menos 2s de n entre delta t va a ser igual a i de n más 1 más i de n menos q de n menos q de n más q. Así que vamos a pasar las incógnitas para la izquierda y los conocidos para la derecha. Y esto que tenemos aquí es la forma discreta de resolver esta ecuación diferencial de s de t igual a i menos o, usando diferencias finitas. Pero tengo una ecuación y en esa ecuación hay dos incógnitas. Por lo tanto, necesito una ecuación adicional. A este término de aquí se le denomina indicación del cuando ya sabemos estas dos cosas, el final del intervalo se convierte en el inicio del siguiente intervalo. Y esto de inicio y final, hay muchos de ustedes aquí que no lo entendieron, porque todo caudal directo tiene un inicio y tiene un final. Algunos de ustedes tienen tremenda telenovela con 2 inicios y 7 finales. Porque hay un 0 de inicio, no 2 ceros de inicio. Y hay un 0 de final, no 7 ceros de final. Porque cuando usted busca un 0 ahí, el 0 le indica dónde está el final, y si tiene 7 ceros ahí, ¿cuál es el final de tantos ceros? Algunos en los desfasamientos no le pusieron el 0 inicial y el 0 final, hicieron una desgracia ahí, en superposición, porque no le ponían ni final ni inicio, y vaya. Los inicios y los finales son importantes. Cuando ya hemos resuelto esto, el final se convierte en el inicio y nos queda ¿qué? 2s entre delta t más q menos 2q es igual a 2s entre delta t menos q, que esto es lo que necesita ahí. Es lo que hay al final del intervalo, se convierte en
lo que va a haber al inicio del siguiente. Pero vamos a, desde continuar con la segunda ecuación, vamos a interpretar esto de aquí. Y si yo hago un gráfico, tiempo, la gran mayoría de ustedes me hicieron gráficos, dijeron que lo hicieron en la calculadora y me hacían que yo tenía que hacer que porque yo no sé qué está graficando, siempre tiene que decir que está graficando. Logaritmo natural de Q, T asterisco, T. Y algunos tenían era Q y T, y aquí no se puede encontrar T asterisco. Eso no se encuentra ahí, se encuentra acá. Y otras locuras que tenían. Esto no se hace ahí. ¿Dónde se hace? Acá. Porque ¿dónde es la línea recta? ¿En esta escala o en esta escala? Si yo dibujo una línea recta aquí, ¿cómo va a ser acá? ¿Qué clase de función voy a tener acá? ¿Ah? Una función exponencial. Y la separación es tramo recto y tramo recto en esta escala. Porque si yo lo separo aquí con una línea recta, acá no va a ser una línea recta. Eso no tiene que ver con hidrología, eso es las gráficas y sus funciones. ¿Se acuerdan del curso de precálculo que dieron para entrar a la universidad? O ya curso dado, curso aprobado, curso olvidado y vamos para adelante. Para algo se estudian esas cosas. Así que la separación no se encuentra aquí y este asterisco no se encuentra acá. Algunos andan todos enredados con esas cosas y vaya. Pero usted entiende el concepto, usted resuelve el problema. Admito que los problemas de hidrología son medio largos, no son complicados. Así que ya usted tiene esto así, y eso es I, y va a tener esto asá, y eso es O. ¿Y qué pasa en ese punto? ¿Qué pasa en ese punto que estoy marcando ahí? Donde se cruzan estas dos líneas. ¿Ah? La diferencia entre I y O es cero. Bueno, simplemente que I es igual a O. ¿Okay? Si I es igual a O, ¿qué podemos decir de S? ¿Ah? ¿Cómo que no hay cambio? Véase, a la lógica. Cuando usted habla de cambio, ¿está hablando de un instante o de un intervalo? Vamos a la lógica. Usted me dijo cambio de almacenamiento. Cuando usted habla de cambio de almacenamiento, ¿eso ocurre en un instante o en un intervalo? ¿Cómo que instante? Las cosas no cambian en un instante. Para que usted pueda detectar un cambio tiene que haber un intervalo. ¿Esto dónde ocurre? ¿En un instante o en un intervalo?
Un instante. Un instante. Así que yo estoy hablando de un instante. En ese instante donde I es igual a O, ¿qué podemos decir del almacenamiento en ese instante? En ese instante es 0. ¿Cómo que es cero? Es decir, no hay agua en el embalse. No hay agua. No hay agua. ¿Qué pasó con el agua? Vinieron los extraterrestres en una nave espacial y chuparon todo el agua del embalse y lo secaron. Hay que analizar. Tengo que esto es igual a esto en un instante, y en el instante en que esto es igual a esto, ¿qué podemos decir de esto? En el instante en que esto es igual a esto, ¿qué podemos decir de esto? Es constante. ¿Ah? Es constante. ¿Qué es constante? ¿Ustedes alguna vez dieron el cálculo máximo y mínimo? Si la derivada de algo es cero, ¿qué podemos decir de ese algo? En ese instante se alcanza el valor máximo. Ahora sí estamos hablando. En ese instante se alcanza el almacenamiento máximo en el embalse. Máximo y mínimo. Eso no es hidrología, eso es matemática. Y la matemática es el lenguaje de la ingeniería. Esto que tengo aquí es el almacenamiento máximo que se va a producir allí. Si cuando usted hace eso el gráfico le pasa algo así como esto. Véase. ¿Qué podemos decir si usted hace ese gráfico de entrada, salida y el gráfico le da así o así? Primero entra más de lo que sale. Porque para tener un embalse en el punto de intersección, ¿qué vamos a tener? Un máximo I. Ese máximo. Pero obsérvese que este es el Q máximo y este es el punto de intersección. Este de aquí es el Q máximo y este es el punto de intersección. Así que esto es lo que ocurre en un embalse. Esto es lo que ocurre en un río. Y esa es la diferencia entre un río y un embalse. ¿Qué ocurre en la intersección entre el caudal de entrada y el caudal de salida? Si se intersectan ahí y en ese punto vamos a tener el caudal máximo y el almacenamiento máximo. ¿Y por qué el caudal es máximo? Porque si tengo el almacenamiento máximo, significa que el agua alcanzó el nivel máximo, y si el agua alcanzó el nivel máximo vamos a tener la carga máxima, y si tengo la carga máxima voy a tener el caudal máximo. Porque ese caudal es función de esta carga. Y el almacenamiento va a ser función de la elevación del nivel del agua. Cuando tengo almacenamiento máximo,
tengo el nivel máximo de agua en el embalse, tengo esto máximo y esto va a ser máximo. Así que análisis, esa es una característica de los ingenieros, analizar, no hacer las cosas mecánicamente y llenar las tablas de cualquier disparate. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con el análisis que estoy haciendo o todavía están perdidos? Así que esto es lo que ocurre en un embalse. Si la intersección no se da ahí, se da acá o se da acá, entonces no es un embalse, es un río o canal. Y cuando estaba en California, uno de mis mejores amigos estaba estudiando para el PE, estaba estudiando doctorado también, y yo tenía los manuales y le hacía las preguntas. Así que a la vez que él estudiaba, yo también estudiaba y aprendía. Aquí hay un pánico para hacer examen y pronto vamos a tener que hacer eso. Aquí en Panamá, ¿qué profesiones tienen examen ahora mismo? ¿Qué profesiones tienen examen ahora mismo aquí en Panamá? Medicina. ¿Y cuál otra? Derecho. Antes nada más era medicina. ¿Y por qué derecho tuvo que poner examen? Porque hay cientos de universidades de garaje que dan títulos de derecho y se gradúan sin saber nada. Y el colegio de abogados dice, oh, voy, tantos ineptos de abogados, hay que ponerle control a esto. Así que el colegio de abogados, ¿qué decidió? Que para otorgar la idoneidad de abogado tiene que pasar un examen independiente de la universidad donde te hayas graduado. ¿Y por qué tuvieron que acudir a eso? Por la cantidad de universidades de garaje que dan títulos de derecho aquí en Panamá. En Gringolandia, para ejercer la profesión de ingeniero, es una profesión larga. Usted primero se gradúa de la universidad. El título que le da la universidad no sirve ni de papel higiénico. Usted tiene que tomar un examen que se llama Fundamentos de Ingeniería. Si pasas el Fundamentos de Ingeniería, entras a una etapa que tiene un mínimo de 5 años que se llama EIT, Ingeniero en Entrenamiento. Y nosotros tenemos algo muy similar al EIT aquí, que dura 6 meses, que es lo similar al EIT que tenemos aquí en Panamá. El que se gradúa con práctica profesional. Es similar al EIT, solo que aquí ¿cuánto dura la práctica? 6 meses. ¿Cuánto les dura la práctica a ellos allá? 5 años. Y después que tienes esos 5 años de experiencia comprobada, tomas un segundo examen que se llama PE. Y si pasas el PE, te dan idoneidad. Es un camino largo. Aquí apenas ustedes se gradúan, ¿ustedes qué hacen? Van a la junta técnica y le piden inmediatamente la idoneidad. Pero pronto vamos a tener que poner exámenes porque véase que no ha terminado el curso y le pregunto cosas de cálculo y ya usted no sabe ni qué diablo estoy hablando. Entonces, ¿qué vino a estudiar a la universidad y si todo se le olvida? Y las preguntas no eran difíciles, te ponían estas cosas así y la pregunta es: explique las diferencias y por qué. Las preguntas del examen de P eran así bobas. Ponían esas 3 gráficas y dice: explique las diferencias y por qué, y qué es qué. Bueno, si era esto ya sabíamos que era un embalse, y si es esto es un río sin aporte lateral o flujo espacialmente variado, y si pasa esto que el caudal aumenta, hubo aporte lateral entre la entrada y la salida, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Estamos bien? Pero ya pronto vamos a tener que poner examen aquí en Panamá y ingeniería también. Porque muchos de ustedes se gradúan y no le han terminado de dar el papel y ya no se acuerdan de nada de... ¿Estamos bien? Así que río embalse, que es por donde empecé esta cosa, diciendo que embalses, río, ¿no? Hay una diferencia entre esto y esto. Esta ecuación se llama la ecuación de Puls, pero como tiene dos incógnitas, necesito una ecuación adicional para poder resolver eso. Esas son mis dos incógnitas. Entonces, ¿cómo encontramos esas ecuaciones adicionales? Tenemos que hacerle un traje a la medida porque no hay dos embalses iguales. Así que vamos a hacer el traje a la medida. Vamos a hacer el traje a la medida. Perfil. Planta. ¿Y aquí qué curso viene? Viene el curso de topografía. Así que usted va a tener una serie de niveles aquí. Y acá que va a tener una serie de curvas de nivel. Y usted tiene aquí una ZI y aquí tiene una, esta es la Z0 y aquí tiene una Z de I más 1 para esta curva de nivel. Tiene esta área de aquí que es AI y para esta curva de nivel tiene esta área de aquí que es A de I más 1. Y entre estas dos elevaciones, y cada elevación corresponde a una curva de nivel, y la curva de nivel tiene que estar cerrada, si no el agua se sale y quién sabe qué inunda usted por ahora por donde aquí inunda. ¿Estamos bien? El agua se tiene que retener en el embalse. Aquí va a haber un cambio de almacenamiento. Y esta diferencia aquí es delta Z, que es Z de I más 1 menos Z de I. Y ese cambio de almacenamiento va a ser igual a el área promedio por la diferencia de elevación. Sería un medio de AI más A de I más 1 por delta Z sub I. Método otra vez.
trapecial, el más elemental de todo. ¿Y por qué no usamos algo más sofisticado? Porque la data que tenemos no es sofisticada ni precisa, es discreta. Ese caudal no lo sabemos con exactitud de entrada, porque lo estamos usando una curva de aforo que tiene más o menos, en el ascenso es más grande que en el descenso. ¿Y qué vamos a tener entonces? Que S de I va a ser igual a S de I menos 1 más el delta ST. Pero obsérvese que esto de aquí es H y esto de aquí a aquí es Z de la cresta. Y mientras que la elevación del nivel del agua en el embalse sea menor que Z de la cresta, el caudal va a ser ¿cuánto? La descarga a través del vertedero, ¿cuánto va a ser? 0. Profesor, una duda con la práctica anterior, esta de ¿Qué cosa? Una duda conceptual. La curva roja sería Caudal de entrada, caudal de entrada y el otro es de el azul el de salida. salida. Esto no lo sabemos, eso es lo que queremos averiguar. Okay. Y el área entre la roja y la azul, Es almacenamiento máximo. El cual ocurre en este instante cuando esto es igual a esto. y el ¿cómo se llama? El intervalo que se tiene que evaluar de esas dos funciones es de 0 hasta t o hay un intervalo inicial. Cuando hacemos el problema para contestar esa cosa. Entonces viene la información de campo. ¿Qué información viene del campo? Z y A. Para una elevación dada, ¿cuál es el área? Para esta elevación, ¿cuál es el área? Para esta elevación, ¿cuál es el área? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su información dice Z. Y empezamos en Z0. El área es 0. Vamos a tener un delta S. Y vamos a tener un S y el S sub 0 es 0. Vamos a tener un Z1, un Z2, un Z3. Vamos a decir que esto es Z de la cresta, Z4, Z5, Z6 tiene una 1, una 2, bueno, tiene una 0 que usualmente es 0. Raya esto más esto entre 2 por esto menos esto me da el esto más esto entre 2 por esto menos esto me da el esto más esto entre 2 por esto menos 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 esto
etcétera, etcétera, etcétera. Tengo el cambio de almacenamiento entre dos elevaciones distintas. Y ahora, eso más eso me da el S1, más eso me da el S2, más eso me da el S3, S4, S5, S6. Ya que S de I es igual a S de I menos 1 más delta S de I. Vamos a tener H, raya, raya, raya. Si esta es la elevación de la cresta del vertedero, esto es 0. Porque H aquí es igual. Z menos la Z de la cresta, siempre y cuando que Z sea mayor o igual a Z de la cresta. Y ya a esta altura del partido ya deben saber que hay una diferencia entre raya y 0. Así que este menos este, cuidado, van a decir que menos este, es este menos este. Este, cuidado, van a decir que menos este, es este menos este. Y luego van a tener Q. Y Q aquí es igual CW por L por H a la 3 medio. Le voy a dar este valor y L es igual a L sub 0 menos 0.2H, el más elemental. Le voy a dar este valor. Así es que no hay descarga, no hay descarga, no hay descarga. 0, aquí vamos a tener un Q1, un Q2, un 3. Y le vamos a llevar una columna y esto qué es indicación del almacenamiento. Y vienen nuestros queridos términos, que todavía a estas alturas del partido muchos de ustedes andan chueco. Esta ecuación, ¿cómo tiene que ser? Dimensionalmente homogénea. Si esto está en metros cúbicos por segundo, esto está en metros cúbicos por segundo, esto está en metros cúbicos por segundo, esto está en metros cúbicos por segundo. ¿Esto en qué tiene que estar? En metros cúbicos por segundo. ¿Y esto en qué tiene que estar? En metros cúbicos por segundo. Si esto está en pies cúbicos por segundo, esto está en pies cúbicos por segundo, esto está en pies cúbicos por segundo y esto está en pies cúbicos por segundo, la mayoría manda. Son 4 versus 2. Así que hay que divertirse con las unidades. De eso donde sale el delta T de lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Aquí usted va a tener una tablita que dice TI, T0, I0, T1, I1, T2, I2. Y el delta T va a ser igual a ¿qué? T de I más 1 menos T de I. ¿Y eso cómo tiene que ser?
constante. Así que cuando usted obtiene esto, ya sea porque tenga una curva de aforo o porque hizo la convolución, y esto de aquí es I, eso lo va a tener de manera discreta a intervalos de tiempo constante. Por ejemplo, a veces esto está en metros, esto estará en hectáreas, y esto en qué va a estar. En hectárea metro. ¿Y esto en qué lo va a tener? En hectárea metro. Y si esto está en metros cúbicos por segundo, ¿qué tiene que hacer con las hectáreas metros? ¿Transformarlo a qué? Metros cúbicos. Y si el delta T que calculó hace un rato está en horas, ¿qué tiene que hacer con ese delta T? ¿Convertirlo a qué? A segundos para poderlo sumar con esto que está en metros cúbicos por segundo. A veces en el sistema inglés esto está en pies, esto está en acres, esto es que va a estar acres pies, esto es que va a estar acres pies, esto va a estar en pies y esto va a estar en pies cúbicos por segundo. Y si esto lo tengo en acres pies y esto lo tengo en horas, ¿puedo sumárselo a Q que está en pies cúbicos por segundo? No, necesita un factor de conversión de unidades para transformar los acres pies entre hora a pies cúbicos por segundo para poder sumarlos. Pero aquí yo tengo estudiantes felices que me suman 5 newton más 3 metros por segundo y me dicen que eso es 8. ¿8 qué? No se atreven a decir qué es, pero dicen que 5 más 3 es 8. Que 5 newton más 3 metros por segundo, eso es 8. Pero no se atreven a decir 8 qué. ¿Puedo sumar 5 newton más 3 metros por segundo? No. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas unidades. Y allá sería imposible convertir fuerza a velocidad. Aquí sí puedo cambiar volumen entre tiempo a caudal. ¿Estamos bien? Así que usted hace su conversión de unidades y va a encontrar esto de aquí, 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 esto de aquí. ¿Y para qué le van a servir estos valores? No va a tener una ecuación, va a tener valores discretos. Y cuando usted suma esto, más esto, le da un valor aquí. Y usted se viene a esta tabla donde tiene la indicación del almacenamiento y qué sé yo, le dio un valor por aquí. Entonces usted interpola aquí y ¿qué va a encontrar? El caudal. Entonces, en este tema, tú tienes valor aún cuando puedes raya. Claro. Aquí, ¿qué significa la raya? El vertedero no está descargando. Así que la indicación del almacenamiento sobre función del almacenamiento. ¿Está bien? Se puede poner 0, ahí no importa. Pero se pone raya para saber que el caudal, que el vertedero no está descargando. Entonces usted interpola aquí y ¿qué encuentra? El caudal, y si quiere encuentra la
elevación y el almacenamiento y todo lo que usted quiere interpretar. Y cuando ya conoce el caudal al final del intervalo, eso se convierte en condiciones al inicio del siguiente intervalo, pero siempre necesita condiciones iniciales, que es lo que ocurre en el instante t igual a 0, porque necesita saber en el instante inicial, usted necesita saber estas cosas. Así que usted necesita condiciones iniciales. Y en la próxima semana voy a hacer un ejemplo numérico de esto. Ya expliqué toda la teoría. ¿Estamos bien? Y de esto viene un problema en el examen semestral. Así que el examen semestral viene 3 problemas. En guerra avisada no mueren soldados, eso es falso. Mueren más soldados, pero del susto. Así que de los 3 problemas ya saben 2. Y el tercero es algo sencillo, ahí sorpresa. ¿Vamos bien? Ok. Así que en la próxima clase hago un ejemplo numérico de esto.